Sobre la matriz Pellea, según la Universidad Javeriana, que la encontramos en el portal web, la definición, posición estratégica interna y externa, indicadores para la posición estratégica interna, fuerza financiera y ventaja competitiva. Y por último, hablaremos según el autor Fratelli, que está más desglosado, tiene más pasos, que son definición, pasos para elaborar la matriz, el análisis de los cuadrantes que conforman esta matriz, significado del vector direccional correspondiente a los cuadrantes de la matriz, estrategias para aplicar en cada cuadrante y un caso práctico. Hablemos de las matrices estratégicas. Las matrices estratégicas están sintetizadas por algunos factores o características relevantes que ellos permiten llegar a un fin común, a una planeación estratégica lógica, a través de pasos. Ella se desglosa en dos matrices, que son matrices de posicionamiento, que son las matrices que ofrecen una imagen de posición global con respecto al mercado en que opera la empresa. Y la matriz de evaluación, que es donde ubicamos la matriz Pellea. En la matriz de evaluación nosotros enfocamos no tanto en la imagen global, posicional global, sino en los valores, en la valoración que se le da partiendo de aspectos internos, fuerzas y habilidades, y aspectos externos, oportunidades y alternativas, que ellos ponen a la disposición estrategias, ¿no? Y pasos más detallados. Ok, hablemos según este autor. Con esta matriz, además de poder identificar la posición estratégica de la organización a partir de su fuerza financiera y su competitividad, su ventaja competitiva, lo más interesante es que ella permite ubicar al equipo o a un grupo frente a un ambiente estable o turbulento y también frente a la fuerza de la industria. Ok, ella tiene una serie de pasos o factores que la caracterizan. El factor de fuerza financiera, nos habla como que es la estabilidad económica de la empresa. La fuerza financiera se basa en establecer estándares económicos, ¿no? La solidez que tenga la empresa. La ventaja competitiva se da cuando nos encontramos frente a costos, tecnologías, la capacidad de la empresa de manera óptima. Aquí se van a generar ventajas competitivas cuando se tienen esas cualidades. La fuerza industrial es como la capacidad de producción que tenga la empresa. Ella va a darle un estándar y se encuentra de hecho en el eje, si no me equivoco, X, y ella va a dar un estándar de la fortaleza que tiene con respecto, tiene que ver a la competitividad. Y la estabilidad ambiental, que ella nos habla de dónde se desenvuelve esta producción, ¿no? Si es estable, si es turbulenta, qué se genera aquí y cómo podemos enfrentarnos con respecto a factores externos que perturben a la organización. Los pasos que este autor define son 8, es bastante amplio. El primero es determinar indicadores de análisis para cada factor. El segundo es calificar cada uno de esos indicadores dándole una ponderación del 0 al 6, siendo 0 el valor que indica una gran debilidad o amenaza y 6 la fortaleza o la oportunidad.
El tercer paso es donde obtenemos el promedio de la calificación de cada factor. El cuarto paso, registramos estos promedios sobre su respectivo gráfico dependiendo de la matriz PYA, que ya la vamos a ver a continuación, que son 4 cuadrantes. El quinto paso es unir los 4 puntos que obtenga ese polígono. Aquí se necesita un polígono. El sexto paso es graficar el vector realizando las operaciones respectivas, que es el resultado de la suma de las cifras positivas y negativas de cada eje. Es algo muy sencillo. Siempre me va a dar como una direccional. El séptimo paso, el vector indicará el campo ubicado en la organización en cada cuadrante. Esa posición será entonces el punto de partida para la formulación de opciones estratégicas que sirvan de base para la definición de estos proyectos estratégicos que se dan en la organización. Y el octavo paso, elaborar un pequeño análisis de la posición estratégica y el significado de los resultados para cada uno de los temas. Este es más o menos el gráfico que encontramos. Encontramos un cuadrante conservador, agresivo, defensivo y competitivo. Dependiendo de los valores y ponderaciones probabilidades del 0 al 6, es donde se va a lograr obtener como la estrategia o el factor que nos va a indicar en qué posición estamos y qué estrategias vamos a aplicar. Se encuentra el eje de la fuerza financiera, como les dije, la fuerza industrial, la ventaja competitiva y la estabilidad ambiental. Se puede decir que la matriz PYA, ella aparte de que ella genera estrategias y muy sencillas a partir de un vector direccional, los gerentes pueden dar numeraciones muy sencillas. Y aquí se puede visualizar fácil, con mucha facilidad, las estrategias que se van a aplicar en una empresa, y ella te genera como que una solución a futura, ¿no? Viendo el desempeño actual, podemos nosotros partir a partir de esta matriz el desempeño futuro que tenga la organización. Okay. Según la Universidad Javeriana Webb en el 2003, la matriz PYA tiene como objetivo la determinación de estrategias adecuadas para una organización. Claro, estudiando la posición estratégica interna y la posición estratégica externa. La posición estratégica interna tiene como objetivo elaborar un diagnóstico interno de la empresa. Un reflejo de este es medir su fortaleza financiera como ventaja competitiva o saber también la supervivencia ante el cambio de su entorno. A medida que vienen proyectos nuevos, las empresas que tienen un ROE, es decir, una estabilidad de patrimonio mayor a las tasas de oportunidades adecuadas o esperadas de los accionistas, un endeudamiento no mayor del 75% y con políticas con dividendos adecuados, sería factible que hubiese una financiación por terceras partes o por inversionistas. En caso contrario, no se realizaría de manera satisfactoria esta cuestión. Esto, lo que yo dije ahorita, constituye lo que es la fortaleza financiera. En sí, lo que yo trato de decir, lo que es la fortaleza financiera es que la empresa hace frente a una actividad planificada dentro de la misma. Posición estratégica externa. Aquí el poder y la influencia de sectores sobre grupos de interés para negociar como gremio, entre otras cosas como ventajas impositivas o como menores precios de materias primas. Todo eso determina lo que es el potencial de crecimiento y generación de utilidades. Todos estos elementos se denominan la fuerza industrial. La fuerza industrial no es solamente lo que determina esta posición estratégica externa, sino también hay elementos que influyen como la devaluación, la inflación, la elasticidad de la demanda, la variabilidad de la demanda. La unión de la fuerza industrial y la estabilidad del ambiente determinan la posición estratégica externa.
año 2003, tenemos los indicadores, que es lo que constituye la posición estratégica de la empresa. Es decir, son los instrumentos que se van a utilizar como medidores. Aquí tienen, más que todo el objetivo de esto es estudiar qué es lo que se va a medir. Dentro de los indicadores están los indicadores para posición estratégica interna y los indicadores para posición estratégica externa. Dentro de la interna está la fuerza financiera y está la ventaja competitiva. La fuerza financiera está el ROE, el ROA, el endeudamiento y la liquidez son índices que permiten diagnosticar adecuadamente una empresa. Aquí los siguientes 5 indicios son fórmulas. Se sabrá si una empresa está realmente en quiebra o no. Estos indicios son el ROE, que es la rentabilidad del patrimonio, que es igual a la utilidad neta entre el patrimonio; el ROA, que es la rentabilidad del activo, utilidad neta entre activos; endeudamiento, que es igual a total pasivo entre total activo; grado de liquidez, que es igual a banco más inversiones temporales entre pasivo corriente. La ventaja competitiva se considera lo siguiente: está la participación en el mercado, que es igual a la venta de la empresa entre la venta de la industria. Todas estas fórmulas se van a ir viendo ya en el caso práctico, ¿verdad? Aquí los precios de la empresa tienen que ser con respecto o viendo de acuerdo a la competencia, y por supuesto la calidad, que tienen que considerar los atributos del bien o servicio que se está ofreciendo. Por supuesto, un ejemplo: duración, potencia, velocidad. Su definición depende del tipo. Indicadores para posición estratégica externa. Dentro de esto está la fuerza industrial y la estabilidad ambiental. La fuerza industrial se consideraron los potenciales de crecimiento de las utilidades y de las ventas, y barreras de entrada para nuevos competidores. Los potenciales de crecimiento de ventas y utilidades se determinan relacionando lo que son sus valores absolutos con el año anterior, para saber cuál es el cambio porcentual del periodo. Otro factor importante que está aquí es el conocimiento tecnológico, que se determina midiendo o comparando los gastos de desarrollo e investigación de la industria con ya datos previos. Estabilidad ambiental. La estabilidad ambiental, su medición se realiza mediante indicadores macroeconómicos como tasas de inflación y devaluación, variabilidad de la demanda del producto y su elasticidad. Aquí el impacto de la devaluación, es dependiendo del tipo del producto. Es decir, si el producto se exporta, es benéfico, pero igualito se estaría haciendo un daño negativo al producto. Y si se importa, se encarece. Parametrización y evaluación de los indicadores. Aquí tenemos la posición, cada posición estratégica cuenta con un par de indicadores, ¿sí? Su escala es del 1 al 6, y algunas convenciones serían para fuerza financiera y fuerza industrial, es decir, FF, como está ahorita hablando nuestra compañera, y fuerza industrial, FI, más 6 es el mejor y el más 1 es el peor. La otra es para ventaja competitiva y estabilidad ambiental, es decir, BC y A, menos 1 es el mejor y menos 6 es el peor. Hago este énfasis de las siglas porque más adelante se van a estar utilizando solamente esas siglas. Bueno, la matriz PGA, según Fred David, él indica que es una herramienta para crear estrategias. Las estrategias pueden ser 4, que son la estrategia agresiva, la estrategia competitiva, la defensiva y la... ¿Cómo se llama? ¿Intensiva? Sí. Ah, aquí no. Conservadora. Esta matriz tiene también, según su estructura, según está estructurada, tiene 2 ejes, el cual a su vez se subdivide en 2 dimensiones, la cual va a ser la dimensión interna y la dimensión externa.
La dimensión interna es la fortaleza financiera, y las ventajas competitivas, y las externas son la fuerza de la industria y el entorno del ambiente, que es EA, BC, FF y FI. En la matriz PYA, dependiendo de la industria que se esté hablando, las variables que vayan surgiendo se van a ir ubicando en cada uno de estos ejes, y por tanto en cada una de las dimensiones que les hablé, ya sea interna o externa, dependiendo de su posición estratégica y la evaluación de la acción. Se van a determinar las estrategias a utilizar para dicha empresa. Ahora les voy a indicar cuáles son los pasos para realizar la matriz, los cuales son 6. El primer paso es seleccionar una serie de variables que incluyan la fortaleza financiera, la ventaja competitiva, la estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria. En una variable se debe clasificar en cada uno de estos, se deben clasificar por lo menos en 2, que sea uno vertical y uno horizontal, el cual el vertical sería la fuerza financiera y la estabilidad del ambiente, y la horizontal sería la ventaja competitiva y la fuerza de la industria. Ahora el segundo paso es adjudicar un valor numérico, el cual va a ser más 1 o más 6, dependiendo de cuál sea. Más 1 sería el peor y más 6 sería el mejor. Esto se utiliza solo para la fuerza financiera y la ventaja competitiva y la fuerza de la industria. Que este autor trata esta fuerza financiera y fuerza de la industria como lo que ya conocemos, en términos que ya conocemos, como son las fuerzas financieras, serían la fortaleza, y la fuerza de la industria serían las competencias, las oportunidades. Y la ventaja competitiva serían las debilidades de la empresa, y la estabilidad del ambiente serían las amenazas de esta. Por tanto, cuando se va a asignar, se asigna un valor de menos 1 como mejor y menos 6 como peor a cualquiera de las variables que constituyan las ventajas competitivas, que serían las debilidades, y el entorno, la estabilidad del ambiente, que serían las amenazas. Después de esto se calcula la calificación promedio, cualquiera que sea amenazas, debilidades, fortalezas u oportunidades, se suman los valores y se saca un promedio. En el siguiente paso se anotan las calificaciones promedio en cualquiera que sea de estas, fortaleza, debilidades, amenazas u oportunidades, en la matriz PY. El quinto paso es sumar las dos calificaciones en el eje X o Y. Para que les digo que debe tener un valor en X y en Y, porque esto va a clasificar la estrategia como agresiva, como competitiva, como defensiva o como conservadora. En el último paso se traza un vector desde el origen de la matriz hacia donde vaya esta, y esto va a indicar cuál es la naturaleza de esta estrategia. Aquí se ve el cuadrante agresivo, que sería si se le da solo valores positivos en el eje X, que sería la fuerza de la industria y la ventaja competitiva, y en el eje Y, que sería la fuerza financiera y las amenazas, que serían el entorno del ambiente. Dependiendo de cuál sea, de si es agresiva la estrategia, se van a utilizar ciertas estrategias. Se va a tratar de utilizar ciertas estrategias. Se pueden utilizar. Exacto. En la cual es penetración del mercado, desarrollo del producto, integración vertical y diversificación de conglomerado. El cuadrante conservador se indica
aquí, el cual va a ser tratar de bajar un poquito o disminuir las debilidades y realzar la fortaleza. Esto se encuentra solo en el dimensión, cuando hablamos de dimensión, en la dimensión interna. Esto es solo internamente hablando. Ok. En esto el autor dice que se pueden utilizar estas estrategias como penetración del mercado, desarrollo del producto y diversificación concéntrica. El cuadrante defensivo, que es el cuadrante el tercero, que solo son valores negativos. Cuando se le da valores negativos a la variable, se va a tratar de disminuir las debilidades y disminuir también las amenazas. En estas se utilizan estrategias como atrincheramiento, desinversión, liquidación y también diversificación concéntrica como en el anterior. Y el cuarto cuadrante, que sería el cuadrante competitivo, se trata de aumentar las oportunidades y de disminuir las amenazas. Este cuadrante pertenece solo a la dimensión externa. Tratan de plantear las siguientes estrategias, como son penetración del mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del producto y formación de empresas de riesgo compartido. Él trata de, como vieron, de hacer algo como positivo en vez de negativo en cuanto a lo que llamamos como debilidades, ventajas competitivas, y como amenaza en torno del ambiente, estabilidad del ambiente. Organizada o más centrada, de una forma en que la empresa financiera posee una fuerte ventaja competitiva importante en la industria, estable y es creciente al mismo tiempo. Esto es en el primer cuadrante, que corresponde al agresivo. En el segundo cuadrante, que es el perfil conservador, vemos dos diferentes tipos de dirección, uno más inclinado hacia la horizontal y otra más a la vertical, donde indica que la empresa que adolece de ventaja competitiva importante en una industria tecnológica estable, pero con ventaja descendiente, o sea que viene un poco bajando en sí su forma de mercadeo. En esta otra, aquí vemos que la empresa ha obtenido fuerza financiera estable, también que no está creciendo, pero se mantiene dentro del mercado. También la empresa no tiene ventaja competitiva importante. Vemos el perfil competitivo, las diferentes indicaciones del sector, del vector, indica que la organización está compitiendo bastante bien en una industria inestable, o sea, busca mantenerse o buscar una forma de mejorar. En esta otra acá indicamos que la empresa con ventaja competitiva importante en industria, con alto crecimiento. Pocas palabras, es algo como que viene cuando vienen siendo nuevas, que van creciendo poco a poco. Y tenemos el perfil defensivo. En esta decimos que la empresa con problemas financieros es una industria muy inestable, o sea que viene decayendo, en pocas palabras, muy por debajo de lo normal, de lo que corresponde a su competencia o a su estabilidad. Y en esta otra indicamos que la empresa tiene una posición competitiva muy débil en la industria estable con crecimiento, o sea, viene decayendo, se mantiene estable, pero en sí no produce como debería incrementar en sí su forma. Acá en el caso práctico tenemos a McDonald's Corporation. McDonald's es una corporación, es una de las mayores cadenas mundiales de hamburguesas a nivel mundial, sirviendo a 68 millones de clientes diarios en 119 países. McDonald's opera en más de 34.000 restaurantes en el mundo, empleando a más de 1.700.000 de personas. McDonald's vende principalmente hamburguesas con queso, papas fritas, bebidas, batidos, pollo, entre otras. También vemos que en respuesta a los gustos cambiantes de los clientes o de sus consumidores, la compañía ha ampliado su menú para incluir ensaladas, batidos, wraps, pescado y frutas.
viendo acá la parte del caso práctico, siguiendo los pasos de Fred David, vemos, selecciona una serie de variables que incluyen la fuerza financiera, la ventaja competitiva, la estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria. Viendo la posición estratégica interna, nos vamos con lo que es la fuerza financiera y la ventaja competitiva. Entre la fuerza financiera, que es la parte interna en sí de la estrategia, vemos altos niveles de cuenta por pagar, bajos niveles de apalancamiento, marca bien posicionada, una mezcla adecuada y diferenciada en el marketing mix, un automax, la flexibilidad de los mercados locales y la universidad de la hamburguesa. Viendo acá el segundo paso, decimos que se va a adjudicar un valor numérico de 1 como el peor a 6 como mejor a cada una de las variables que constituyen las dimensiones de la fuerza financiera y la fuerza, primero aquí de la fuerza financiera, que es la parte que tenemos la estrategia interna. Y también tenemos asignar un valor numérico de menos 1 como el mejor y menos 6 como el peor a cada una de las variables que constituye la ventaja competitiva. Como vemos, tenemos dos variables acá, tenemos una que es alto nivel de cuenta por pagar con un valor de 6, que es algo alto, como algo bueno. Y su bajo nivel de apalancamiento sería 3, que lo tomaría como regular. Entre la ventaja competitiva tenemos que marca bien posicionada, le damos un valor de menos 1. ¿Por qué? Por ser una gran competencia, un buen producto. Una mezcla adecuada de diferencia en marketing mix, le damos un valor también de menos 1, asignando que es una buena posición que tiene. Un automac, el automac como es algo, valor numérico de menos 4, decimos que es algo un poco de eficiencia, no decimos que es muy malo, pero si está algo bajo. Una flexibilidad de los mercados locales, tenemos una posición de menos 4 y la Universidad de la Hamburguesa, menos 2. O sea que es un buen lugar que tiene como venta en sí, ya creando hamburguesas. Y en la posición estratégica externa tenemos que estabilidad del ambiente y fuerza de la industria. Vemos que en la estabilidad del ambiente tenemos cambio de los gustos del consumidor, menos 1. Normalmente el consumidor siempre está cambiando de gusto, agregando algo nuevo o algo para variar en sí dentro del menú. En la guerra en el Medio Oriente tenemos un menos 3, o sea que es algo regular. Elección del presidente de los Estados Unidos, como una empresa de Estados Unidos en sí, afecta un poco, o sea, en lo menor en sí en lo que es la elección, como apoyo. En territorio, abarca menos 2, ¿por qué? Porque se ha extendido a nivel de Estados Unidos y también va creciendo a nivel mundial, o sea que va aumentando. Crecimiento de los mercados asiáticos también va aumentando y se le da un valor de menos 2. En la fuerza de la industria tenemos que es un crecimiento sostenido de la industria de comida rápida y se le da un valor asignado de 2 como bajo. En el paso 3 decimos calcular la calificación promedio de la fuerza financiera, cada una de las variables que se les dimos aquí. Vemos que cada una de las dimensiones tiene una cantidad incluida respectiva. Y en el paso 4, anotar las calificaciones ponderadas. Vemos que las calificaciones del promedio de la fuerza financiera de la FF tenemos 9 puntos acumulados. Como son dos variables únicamente, se divide 9 entre 2, que es como se viene haciendo el promedio. En la calificación del promedio para BC tenemos menos 12 puntos acumulados entre todos ellos y son 5 variables y se divide. En la calificación para EA, en la teoría del ambiente, son menos 14 puntos que se acumuló en total y son 5 variables también, dando un promedio de 2,8. Y en la calificación de la fuerza de la industria es un valor de 2 y como es una variable únicamente 2 entre 1, simplemente da 2. Entonces vemos que el total de las EGX, que es BC y FI, es una suma que se hace menos 2,4 más 2, haciendo un total de menos 0,4. Y en la fuerza de Y tenemos FF y EA 4,5 menos 2,8, un total de 2,7. 1,7. Digo 1,7. Error. Sí. Entonces, viendo acá, sumar las dos calificaciones de las ejes entre X y Y en sí, cada una y anotar la intersección de los puntos. Y en el otro trazar un vector direccional de la matriz del punto de inicio de la intersección hasta donde estamos ubicando. Entonces vemos que el valor eje en X es menos 4, lo tenemos por acá cercano, y en Y es 1,7, cerca por acá. Una vez que lo interseccionamos desde el origen hasta acá, es la forma de la dirección que nos da en la matriz. Entonces, viendo aquí la forma de la gráfica, tenemos una matriz posicionada en el segundo cuadrante, o sea que es una estrategia de conservación, ¿sí? Entonces vemos acá que tiene un pequeño estrecho de relacionamiento entre la estrategia
mantenimiento dentro de la fuerza de la industria. Entonces, según acá, el segundo cuadrante, vemos que McDonald's en sí es una industria que está dentro del mercado y que va creciendo poco a poco. Entonces, dado el crecimiento de la competencia, el crecimiento del mercado es lento, pues. O sea, McDonald's va creciendo de una forma que va progresiva, pero va algo lento. Por lo cual, tanto las estrategias alternativas, según la definida por el modelo, son las siguientes. Tiene una diversificación vertical, o sea, que va en forma decrecida. Una diversificación concéntrica. Una penetración en el mercado que viene poco a poco. Y una empresa de riesgo compartido, o sea, que no en sí no va a arriesgarse mucho, simplemente con lo que va teniendo poco a poco. La referencia bibliográfica tenemos Frank David, Malagón Londoño y la Pontificación Universitaria Javeriana.